Hola, muy buenas noches a todos. Sean todos ustedes bienvenidos, queridos especialistas de Constructor Colombia. Queremos darle la bienvenida aquí una vez más a una gran capacitación, hoy titulada como Tecnologías en Soldadura. Bienvenidos, espero la disfruten. Hoy podrán disfrutar de y conocer todas las tecnologías que encuentran en nuestros equipos Elite y Swayze, que podrán encontrar en los diferentes puntos de venta de Constructor. Así que ya saben, muy pendientes, hoy estaremos respondiendo sus preguntas y por supuesto capacitándolos a ustedes, queridos especialistas en lo mejor de soldadura. Por ello, esta noche nos acompaña un gran experto, un gran especialista como lo es el señor Gilbert Torres. Gilbert, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, Diego. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a nuestras capacitaciones en las máquinas de soldadura y con un tema bien interesante que es para agrado de ustedes: las nuevas tecnologías que tenemos en las versiones del trabajo o línea profesional y la línea de trabajo industrial como todos. Vamos a dar unos minuticos para que se conecten nuestros participantes, nuestros amigos de Constructor Sodimac. Bienvenidos. Espero que a todos les guste esta capacitación porque es de mucho interés. Digamos que la tecnología nos da pasos gigantescos y obviamente Home Center Sodimac no quiere quedarse a un lado, por el contrario, quiere traerles a ustedes lo último en tecnología, los avances que hemos venido desarrollando, evolucionando con nuestras marcas, para que ustedes tengan esa facilidad de poder operar estos productos con menor complejidad, con mayor eficiencia y con un rendimiento, de tal manera que nuestros trabajos, nuestras fabricaciones, nuestras reparaciones tengan ese efecto de calidad y confianza al momento de entregarlo en nuestros productos y acabados como tal. La tecnología Elite es una tecnología 100% europea, tiene unos servicios postventa, unos servicios de garantía, un tema de inventario en los componentes electrónicos, digamos que tiene unas ventajas muy altas para que ustedes, nuestros amigos clientes de Sodimac, puedan tener estas máquinas con total confianza. También tenemos la línea Swayze, que es una línea 100% industrial. Durante la capacitación vamos a hablar un poco de lo que es las dos líneas para que ustedes entiendan cuál es la operación, cuál es el lineamiento y cuál es la proporción que deben manejar de acuerdo a su necesidad. Contamos también con el servicio de herramientas virtuales, los tutoriales. Hoy por hoy tenemos un gran número de herramientas para que ustedes, además de participar en esas capacitaciones, puedan entender que los tutoriales ayudan mucho para que ustedes puedan aclarar sus dudas, sus inquietudes referente a los productos que tenemos aquí pues presentes como tal. Yo creo que sin más preámbulo podemos iniciar la capacitación dándoles a ustedes a entender conceptos básicos y elementales que deben conocer. Fíjense que en estas capacitaciones tenemos un grupo de personas bastante alto. Estamos hablando desde el soldador empírico, el mismo carpintero metálico, el ornamentador de soldadura, tenemos el técnico, el tecnólogo, el ingeniero, el inspector de soldadura, que de una otra manera quiere aprender o adquirir esos conocimientos de acuerdo a su necesidad o a su requerimiento. Para yo poder hablar de soldadura, obviamente es muy importante conocer los términos y la definición de lo que abarca esta palabra. Fíjense que la información que yo les comparto a ustedes es información que viene preestablecida por una entidad mandatoria a nivel mundial, en este caso Latinoamérica, pues la AWS, que es la Sociedad Americana de Soldadura, establece todos estos conceptos. La AWS básicamente es un grupo de ingenieros a nivel mundial, está conformado de 200 a 300 ingenieros a nivel mundial, donde lo que hacen es unir sus criterios, unificar conceptos. Ellos tienen instalaciones en Cleveland, Estados Unidos, donde lo que hacen es llegar a consensos para poder unificar todos estos conceptos técnicos. Entonces, procesos de soldadura, máquinas de soldadura, electrodos, consumibles, etcétera, etcétera, viene predeterminado de origen mandatorio y obligatorio por la Sociedad Americana de Soldadura. Lo que nosotros hacemos es transmitir esa información para que ustedes entiendan que ya hay un lineamiento por donde debemos trabajar y con esos conceptos podemos manejarlo. Bien, dentro de esa terminología, la palabra soldadura en sus conceptos técnicos dicen que es la característica que tienen los metales o los materiales metálicos. Hablo de materiales metálicos porque el concepto de soldadura también abarca para materiales no ferrosos como por ejemplo el papel, la madera, el plástico. También tenemos tipos de soldadura, pero nuestro enfoque va a ser soldaduras de metal o de material metálico
en la línea de producción, ya sea para unir una pieza o simplemente para fabricar piezas de línea. Aquí es donde debemos tener claro el concepto de que existen dos líneas de aplicación de soldadura, las líneas de producción y las líneas de mantenimiento. ¿Cómo sucede este efecto? Pues básicamente es poder llevar el cambio de materia de sólido a líquido por un calentamiento. Ese calentamiento puede estar oscilando entre los 3000 a los 6000 grados Celsius, generando una fusión homogénea entre el material base y la soldadura que vamos a aportar. En este caso, pues nuestro electrodo revestido. ¿Qué se requiere obviamente para el proceso? Pues que tengamos un material de aporte, que tengamos una definición, que conozcamos una nomenclatura y poder identificar la composición química del material base para así mismo poder seleccionar la composición o el electrodo revestido a soldar. Cuando yo les hablo de electrodo revestido, coloquialmente aquí en Colombia conocemos este tipo de soldadura como soldadura de barra, soldadura de varilla, soldadura eléctrica, soldadura de aporte o soldadura de electrodo. Entonces, aquí lo que queremos hacer en esta capacitación es concientizarnos de que los conceptos técnicos hoy por hoy son de carácter mandatorio y que al momento de adquirir cualquiera de estos productos, los conceptos técnicos son muy importantes para que nuestros asesores los puedan direccionar, les puedan dar la mejor recomendación, la mejor sugerencia para que puedan acceder a cualquiera de estos productos. Entonces tengan presente dos nombres importantes: las soldaduras especiales o de mantenimiento y las soldaduras de producción. Para yo poder realizar soldadura eléctrica, o sea, la característica de poder realizar soldadura es porque necesitamos un arco eléctrico controlado. Quien lo hace realmente son nuestras máquinas fuentes de poder, nuestra tecnología inversora. Digamos que para aquellas personas que no conocen cómo funciona la soldadura, pues básicamente es poder tener una máquina capaz de mantenerme ese arco eléctrico, tener elementos conductores de corriente. En este caso pues tenemos un cable a base de cobre, que es uno de los muy buenos conductores de corriente, con nuestra pinza portaelectrodo. Ya vamos a ver cuál es la función de la pinza portaelectrodo. La pinza portamasa con su respectivo conductor, con su respectivo acople, y obviamente necesitamos el material de aporte. En este caso lo que tenemos acá es un electrodo revestido. Pues bien, teniendo ya estos elementos mínimos del proceso como tal, quiero mostrarles a ustedes unas diapositivas que son de agrado para ustedes, que se pueden identificar, que se pueden familiarizar y que pueden aclarar un poco más nuestros conceptos y nuestras inquietudes al momento de realizar esa operación de soldadura. Durante la capacitación podemos mencionarles a ustedes que podemos generar algunas preguntas, algunas inquietudes. Muchos de ustedes pueden tener esas inquietudes, esas preguntas absurdas, lo digo yo, que a veces por no mencionarlas, por no hablar de ellas, pues quedan ahí y nunca las vamos a resolver. Entonces, para eso estamos, para poderlos asesorar, para poderlos orientar y para decirles a ustedes que con Sodimac tienen un respaldo total en conocimiento de tecnología a su alcance. Entonces, cuando yo les hablo de electrodo revestido, hablo de las partes de un electrodo. Entonces, esa soldadura de varilla, esa soldadura de barra, esa soldadura eléctrica que les mencioné a ustedes, que son nombres coloquiales que les damos, normalmente se llaman electrodos como tal. El electrodo está compuesto de 4 partes importantes y fundamentales para que podamos hacer el proceso que conocemos, como es el proceso MMA o el proceso SMW. Entonces tenemos en el número 1, dice que es el extremo portaelectrodo. Es la característica que tiene el electrodo en su parte descubierta o desnuda para poder transferir la corriente mediante la pinza portaelectrodo. Si no tuviéramos esta parte descubierta, pues la fluctuación de corriente sería cero, no tendríamos cómo poder aportar corriente y no tendríamos el resultado operativo. A ese extremo portaelectrodo, el indicador número 2 nos dice que se llama el núcleo. El núcleo es la parte metálica que tiene dos funciones: transferir o transportar la corriente eléctrica que nos suministra nuestra máquina, nuestro inversor como tal, y generar unas características mecánicas, físicas y químicas que en combinación con el número 3, que es el revestimiento, el recubrimiento o la pasta, generan esa resistencia, generan esas características puntuales y esa composición química que necesitamos para que sea compatible u homogéneo con el material base. Y tenemos el número 4, que es el extremo de arco. El extremo de arco es la forma cónica que tiene el electrodo para que al iniciar el arco, mediante un golpeo, mediante un rastilleo, pueda iniciar de manera fácil sin tener problemas al iniciar el arco como tal.
Entonces esas son las 4 partes fundamentales del electrodo. Las quisimos hacer de manera un poco más gráficas para que ustedes se puedan identificar frente a este tipo de producto. Teniendo ya claro lo que son las partes, venimos a otra definición que es bien interesante, que es la nomenclatura. La nomenclatura básicamente es esa definición, esos numeritos que tienen nuestros electrodos revestidos y que es muy importante que ustedes los conozcan. ¿Por qué? Porque aquí parte el hecho de garantizar las soldaduras que yo voy a realizar, ya sean esas soldaduras de mantenimiento que mencioné en la definición de soldadura o esas soldaduras de producción o de línea que encontramos en el mercado. Entonces fíjense que en la primera parte tenemos la letra E mayúscula. Eso hace referencia a ese nombre técnico que nos dio la Sociedad Americana de Soldadura, que se llama electrodo. Fíjense que ahí no aparece ni varilla, ni barra, ni aporte, ni soldadura eléctrica, simplemente es un electrodo. Es un concepto técnico que nos quisieron dar nuestros ingenieros de la Sociedad Americana de Soldadura para que podamos identificar como tal a nivel mundial el concepto. Aparecen los 2 primeros dígitos que hacen referencia a las características mecánicas. Esto básicamente es la resistencia mínima a la tracción. Los 2 primeros dígitos, pues básicamente lo que yo hago es tomar mentalmente el 60 y multiplicarlo por 10.000, 60 por 10.000 serían 60.000 libras de pulgada cuadrada cuando yo deposito este tipo de soldadura. Entonces, esto se somete a una exigencia máxima de ensayo destructivo. Normalmente eso lo llamamos tracción o tensión. Entonces, ¿cómo logramos hacer ese ejercicio? Pues básicamente ustedes ven unas imágenes ahí que se hacen el día a día en las empresas que fabrican soldadura, donde vemos en la imagen central, vemos como una probeta, llamamos esto, donde hay una serie de capas de soldadura, indicándome que pues tenemos material de aporte. Este material de aporte se somete a un sistema de mecanizado mediante un torno para formar lo que es un tornillo. Ese tornillo se somete a un banco, a una prensa, perdón, y esta prensa me va a generar unas características importantes de comportamientos en el metal, como son la elongación, la fluencia, la rotura y otras características que nos van indicando o que nos va mostrando esta prensa, con el fin de poderles decir a ustedes que la soldadura va a resistir como mínimo en el ejemplo que tenemos 60.000 libras. Entonces son algunas condiciones que tenemos en el proceso de fabricación de soldadura para garantizar esa resistencia y esas características mecánicas. Vamos a devolvernos en la imagen de la nomenclatura para hablar de lo que es el tercer dígito. Entonces el tercer dígito habla de las características físicas. Las características físicas básicamente están relacionadas a lo que son las posiciones de soldadura. Entonces vamos a ver durante esas imágenes cuáles son esas posiciones de soldadura que están preestablecidas por la Sociedad Americana de Soldadura. Entonces tenemos la primera imagen hacia el lado izquierdo, donde hablamos de una posición 100% plana. Es, digamos, que la posición más sencilla de aplicar en los procesos de soldadura. Es la posición con la que todos queremos, o las personas que están iniciando en este proceso, aprenden de la manera más fácil. Es donde adquieren la habilidad y es donde pueden lograr estos comportamientos uniformes referente a las aplicaciones. La posición plana puede aplicar de distintas formas. Aquí viene el tema de condiciones de juntas como son o categorías de soldadura como son los filetes, las ranuras. Los filetes pueden venir en T, en esquina, de borde, de traslape, solape. Digamos que encontramos muchos diseños de junta, pero lo que es importante es que ustedes entiendan que la posición plana básicamente está relacionada a que el cordón va a quedar de manera superior a la aplicación que estoy haciendo. Esa posición plana la podemos identificar en un ejercicio básico como plano, en una posición filete como 1F, en platinas biseladas como la imagen que tenemos en la mitad de la diapositiva, puede ser 2F o 2G, y podemos encontrar otras posiciones como son las posiciones verticales. Dentro de las posiciones verticales pueden aparecer la progresión ascendente, que es lo que vemos ahí en la siguiente diapositiva, la progresión descendente y una de las posiciones más complejas al aplicar soldadura, que se llama sobre cabeza. La posición sobre cabeza, como su nombre lo indica, es la característica o la posición física que tiene el soldador al realizar aplicaciones de soldadura por encima de su cabeza. No necesariamente tenemos que estar de pie, sino que podemos o tenemos que estar de acuerdo a la necesidad, arrodillados, de pie, acostados o de acuerdo a la aplicación de soldadura que queremos realizar. ¿Por qué es importante poder manejar estas 5 posiciones? O sea, el soldador calificado, el soldador empírico,
el mismo carpintero metálico debe tener la facilidad de aplicar estas 5 posiciones, porque al momento de enfrentarse a aplicaciones tubulares, como es la siguiente imagen que tenemos en la diapositiva, un oleoducto, un gaseoducto, un tanque de almacenamiento, pues básicamente va a manejar como mínimo 3 posiciones: la posición plana, que es la parte superior. En la parte lateral podemos aplicar 2 posiciones, que puede ser la posición vertical ascendente, la posición vertical descendente, de acuerdo a la necesidad, y por la parte inferior del tubo vamos a aplicar esa posición sobre cabeza. Entonces fíjense en que cuando tengamos este tipo de fabricaciones, pues el soldador debe tener la pericia, la habilidad, el conocimiento para poder aplicar estas 5 posiciones. Estas 5 posiciones pues obviamente se hacen mediante escuelas de capacitación, el avance práctico que yo tenga el día a día en el campo de la soldadura, pero es muy importante que ustedes lo manejen para que no tengamos limitaciones al momento de realizar este tipo de ejercicios. Nos vamos a devolver en el tema de nomenclatura para ver el último dígito. Entonces el último dígito nos habla de las características químicas y de las características eléctricas que tienen los electrodos. Entonces vamos a identificar los primeros electrodos, los que en su último dígito terminen en 0 y en 1, se llaman electrodos celulósicos. Los electrodos celulósicos son electrodos que tienen un componente natural que se llama la celulosa. La celulosa es ese material natural que se extrae de la corteza de los árboles, es con lo que se fabrica el papel y todos sus derivados, por ende es un material 100% inflamable. Los celulósicos son los electrodos que en su último dígito terminan en 0 y en 1. Ejemplos: el 6010, el 6011, el 7010, el 7011. Digamos que a nivel mundial he encontrado muchas referencias en 0 y en 1, pero aquí en Colombia vamos a encontrar mucho es 6010 y 6011. Por tener esa característica puntual de la celulosa, este tipo de electrodo se utiliza mucho para los pases de raíz que llamamos en el campo de los oleoductos, de los gaseoductos, porque la celulosa tiene una característica importante y es que rompe mucho más material, tiene más destrozamiento por este componente. Además de eso, pues obviamente un electrodo revestido está compuesto, y valga la redundancia, de más de 14 elementos químicos, elementos como el fósforo, el azufre, el manganeso y otros elementos que en combinación y en un buen porcentaje generan esas características mecánicas, físicas y químicas, y obviamente las eléctricas. Entonces el 6010, vuelvo y lo repito, se utiliza para piezas que requieren un grado más de complejidad, donde los niveles de penetración deben ser más altos. Ejemplos: entonces espesores superiores a 3/8, donde necesitamos pases de penetración muy altos. En el campo de la carpintería metálica se utiliza mucho este producto para realizar aplicaciones de materiales que tienen una capa de galvanizado o silicio. Digamos que por ser un electrodo agresivo, pues lo que hace es romper esa capa protectora de metal y atacar el ácido del carbono. Entonces un 6010 o un 6011 es muy importante al momento de realizar este tipo de aplicaciones donde los niveles de penetración se necesitan en un porcentaje muy alto. Además de identificar la composición química, pues estos productos también tienen unas características puntuales en los componentes eléctricos. Entonces hay unos electrodos como el 6010 que solo trabajan con corrientes directas, corrientes continuas, y en el caso del 6011 trabajaría con corriente alterna. Entonces ustedes me preguntarán: oiga, si yo coloco un 6010 en una tecnología transformadora, ¿me trabaja? No. ¿Por qué? Por la composición química. La mejor opción es un 6011. Por eso es que a ustedes les queremos traer tecnologías que puedan suplir esa necesidad y que no tengan que tener una máquina para soldar un producto y otra máquina para soldar otro producto. Entonces normalmente el 6010 y el 6011 o los electrodos que terminan en 0 y en 1 los aplican las máquinas de buena tecnología, de nueva tecnología, como son los inversores. ¿Qué es importante tener en cuenta? Normalmente para los celulósicos se necesita que nuestras máquinas tengan un voltaje en vacío, que ya ahorita en la parte presencial de las máquinas les voy a mostrar cuál es ese voltaje en vacío y cuál es el requerimiento mínimo para poder soldar este tipo de electrodos. Seguimos con el segundo grupo de electrodos, que son los electrodos rutílicos. Los electrodos rutílicos son los que en su último dígito terminan en 2, 3 y 4. Son electrodos que tienen un componente natural que se llama el rutilo. El rutilo es un componente que se extrae en un porcentaje muy alto en unas islas de Australia, y que mediante un proceso de tamización en combinación con otros componentes químicos genera unas características puntuales, como lo vemos en la imagen del cordón ahí, donde se ve un cordón brillante, una salpicadura súper fina
Y la característica de los rutílicos es que si yo tengo buenas condiciones de operación, tengo muy buena habilidad, la escoria es autorremovible, ella se remueve sola. Ejemplos, 6012, el 6013, el 7014 o el 7024 son los electrodos que encontramos en mayor demanda en nuestro territorio nacional. Con el rutílico yo estoy enfocado, estoy segmentado a esas aplicaciones que encuentro día a día en el mercado, como son el tema de la carpintería metálica, la ornamentación, puertas, ventanas, cerramientos, cubiertas, las mismas escaleras metálicas, necesitan de un electrodo de fácil operación, de fácil inicio de encendido y que tenga unas características de estabilidad de arco. Entonces, para aquellas personas que quieren aprender a soldar, para aquellas personas que ya tienen la experiencia, el rutílico es la mejor condición o es el mejor electrodo para poder realizar este tipo de aplicaciones. Por ser un electrodo de características químicas noble, o sea que no generan niveles muy altos de penetración, sino por el contrario, más presentación, pues es el electrodo ideal para todas las personas que trabajan en el campo de la metalmecánica liviana. Campo de metalmecánica liviana hablamos de que su espesor no va a ser superior a 6 milímetros o un cuarto. Tenemos el siguiente grupo, que son los bajo hidrógeno. Entonces los bajo hidrógeno son los electrodos que terminan en 6 y en 8. Digamos que el electrodo más conocido aquí en Colombia es el 7018. Es un electrodo que tiene unas características puntuales por su composición química. El caso del polvo de hierro, el caso de la calcita, son elementos químicos que generan unas características puntuales como son la presentación de la soldadura y que generan unos niveles muy altos de volumen. Quiere decir que el electrodo 7018 sirve para hacer pases de relleno y pases de presentación y se utiliza o se segmenta en el campo de los gasoductos, en el campo de la estructura de medio y alto desempeño como son los puentes vehiculares, los puentes peatonales, la fabricación de tráiler de tractomulas, chasis de vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que es el electrodo que encontramos en ese segmento. Es un electrodo más complejo porque su revestimiento, su recubrimiento es mucho más grueso que un 6013, que un 6010 y que también necesita unas condiciones o una buena tecnología referente a los productos. Esa tecnología básicamente está enfocada a tener un hot start, un inicio de arco en caliente y un arc force, una fuerza de arco para poderle dar esa estabilidad a este tipo de producto. Entonces, ¿por qué mencionamos estos tres tipos de soldaduras? Porque estas son las soldaduras de lineamiento industrial. Estas son las soldaduras que se utilizan en la fabricación de piezas en línea y que ustedes no están ajenos a encontrarse con este tipo de productos. En la siguiente imagen vamos a mostrarles a ustedes que hay combinación de dos electrodos. Entonces, básicamente tenemos una probeta donde tenemos un primer pase que dice abertura o luz de raíz. Esa pasada de raíz se hace con un electrodo celulósico, que es el que tiene la característica de romper ese metal para que la soldadura quede al lado opuesto de donde la estoy aplicando. Cuando ya tenemos ese pase aplicado, que es el 6010, venimos a los pases de relleno. Acuerden que yo les hablaba de un electrodo puntual, que es el 7018, porque nos va a dar mayor volumen en la aplicación en menos cantidad. Entonces el 7018 viene aquí a participar en una, dos, hasta tres capas, garantizando esas características mecánicas, físicas y químicas. Digamos que en la característica química debe ser homogéneo el material base. Entonces ustedes me dirán, oiga, ¿dónde voy a utilizar un 6010, un 60 o un 7018? Pues muy importante que ustedes sepan la composición química del material base. La composición química del material base básicamente la entrega una ficha técnica que la debe proveer el distribuidor donde se compre este tipo de material. Esta ficha técnica, obviamente, para que ustedes puedan garantizar la aplicación de soldadura, deben saber como mínimo la composición química para poder seleccionar de acuerdo a esa composición pues los electrodos, ya sea un 6013, un 7018 o un 6010. Hasta aquí pues tenemos lo que son las líneas de soldadura de producción. Esas líneas de soldadura de producción deben tener unas características puntuales como son esa herramienta necesaria para poder generar el arco eléctrico, que son las máquinas de soldadura. En el campo colombiano y obviamente en todo el tema de ventas de productos encontramos tres tipos de máquinas de soldadura que están segmentadas en lo que son máquinas transformadoras. Las máquinas transformadoras son aquellas máquinas que me entregan un tipo de corriente que son la corriente alterna. La corriente alterna se caracteriza porque es una corriente que no tiene polaridad. Esa corriente yo la identifico básicamente en las tomas que tengo, ya sea
en las zonas residenciales, donde conecto mi televisor, mi equipo de sonido, mi computador, los mismos celulares. Es una corriente que, si ustedes se dan cuenta, no tengo que tener derecho en mi clavija para conectarla, sino que digamos que es un factor de segundo plano, no tengo en cuenta, porque la corriente no tiene ninguna dirección. La corriente alterna viaja por esos conductores que ya les mencioné, que son los cables, los alambres a base de cobre, de manera desordenada. Entonces, una corriente alterna, pues, ¿qué características puntuales tiene? Pues que puede generar un buen arco eléctrico, pero también puede generar mayor consumo de corriente. Entonces, digamos que los avances tecnológicos han hecho que las máquinas transformadoras sean esas máquinas que nos sirvieron por muchos años, pero pues que a la fecha son máquinas que pasan a un segundo o hasta un tercer plano. Tenemos las segundas líneas, que son las líneas de máquinas transformadoras rectificadoras. Entonces, además de tener un transformador, tienen un rectificador que, como su nombre lo indica, tienen la capacidad de convertir esa corriente alterna en corriente directa o corriente continua. ¿Cómo identifico esa corriente? Porque ya aparecen las polaridades, el símbolo más y el símbolo menos, automáticamente me identifica que son máquinas convertidoras de corriente. Una máquina transformadora rectificadora es una máquina que, por su presentación, es un poco, tiene muy poca tecnología, es un poco pesada. Puedo decirles que una máquina transformadora rectificadora puede estar pesando alrededor de unos 20-30 kilos, entonces va a ser muy engorroso al momento de desplazar este tipo de máquinas. El tema de hacer un domicilio, el tema de hacer una reparación fuera de mi taller se va a volver más compleja, y la eficiencia de corriente va a ser muy baja, porque pues la corriente normalmente se mezcla en los embobinados de los transformadores y no me va a entregar esa eficiencia. Y tenemos lo que hoy por hoy tiene mayor demanda, que son las máquinas inversoras. Entonces, la línea Élite y la línea Sway son esas máquinas que hoy por hoy nos suplen esa necesidad de tener un transformador o un transformador rectificador, y que es importante tener presente. Muchos de nuestros clientes, cuando van a Sodimac, preguntan, y digamos que eso sí lo he podido indagar, referente a que cuáles son esas cantidades de tarjetas electrónicas que tienen las máquinas. Pues en nuestras tecnologías Élite y Sway les podemos decir a ustedes que nuestras tarjetas electrónicas están compuestas de integrados básicamente. Integrados son esas combinaciones de condensadores, diodos, transistores, resistencias, en un número muy alto. Yo les puedo decir que tenemos en nuestros inversores más de 10 integrados, lo que hace es facilitar posibles daños, posibles defectos, posibles errores de fabricación o de operación de soldadura. Entonces, tener nuestras máquinas inversoras en tecnología Élite y Sway garantiza de que, si la máquina tiene un error operativo, pues nuestros ingenieros electrónicos pueden identificar con mayor facilidad ese daño y corregirlo en tiempo récord. Entonces, las máquinas inversoras pues tienen características puntuales como mayor eficiencia. Son máquinas livianas. Digamos que nuestras máquinas pueden estar oscilando entre 2.2 kilos y la más grandecita puede estar pesando 7.5 kilos. Son máquinas que se pueden desplazar sin ningún problema, son máquinas que se pueden operar en condiciones mínimas de aplicación de soldadura, son máquinas que se pueden conectar a 110, 220 voltios, y son máquinas que de otra manera encontramos en el mercado y obviamente en Sodimac. Entonces, tenemos presentación de nuestras máquinas, de nuestros productos, 100% inversores. Aquí no vendemos transformadores, no les suministramos a ustedes transformadores, ni mucho menos transformadores rectificadores, sino máquinas inversoras que tienen muy buena tecnología y que vamos a poder enseñar a ustedes. No sé si hasta este punto tenemos alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, estimado Gilbert, especialista, muchísimas gracias. Por acá nos están saludando desde diferentes partes del país, desde diferentes ciudades, Cali, Bogotá. Y ya saben, recuerden a todos ustedes, a todas las personas que están conectadas y desean hacer alguna pregunta, en estos momentos a través de nuestro chat, aquí a través de este live, podrán dejar sus preguntas. En este caso, por acá también sus buenos comentarios, como el que nos deja John Alexander. Puedo dar fe del buen funcionamiento de Élite. Tengo una y me funciona perfectamente. Excelentes máquinas.
Ya saben, pueden empezar a dejar sus preguntas aquí en el chat, las estaremos contestando, nuestro experto Gilbert las estará contestando y en estos momentos tenemos por acá algunas preguntas de algunos de nuestros especialistas que están súper interesados en nuestros productos Elite y Swayze, que recuerden pueden encontrar en las diferentes tiendas de Sodimac. Fabio nos comenta, Fabio Leonardo López Abril, ¿manejan el amperaje igual a un transformador? Estimado Gilbert. Muchas gracias a nuestro amigo Fabio por generar esa pregunta. Digamos que cuando hablamos de tecnología, y era como les mencionaba en la definición, un transformador nos va a entregar la eficiencia real del consumo en operación de soldadura. Nuestras máquinas inversoras, por tener esos transitores, esos condensadores, esos diodos y todos estos componentes electrónicos, hace que la característica puntual del amperaje sea real. Digamos que la mejor opción para que ustedes puedan garantizar ese ajuste real se hace con instrumentos de medición. La pinza voltiamperimétrica es la mejor herramienta para que ustedes puedan verificar que ese amperaje que yo estoy ajustando en mi testigo, en mi potenciómetro, sea el real. Les puedo decir que la tecnología inversora tiene unas ventajas muy altas en comparación a ese transformador que nos menciona nuestro amigo Fabio, porque el consumo va a ser más alto en el transformador que en el inversor. Yo les puedo decir que con nuestra tecnología inversora el consumo básicamente va a ser un 60% más bajo que ese transformador y obviamente el consumo que yo estoy economizando ahí, reduciendo en un transformador, lo compenso con un inversor para poder adquirir uno de nuestros productos de la mejor manera. Creo que tenemos otra pregunta, vamos a aclararla, vamos a responderla de la mejor manera, de los conceptos más sencillitos para que podamos aclararla. Por supuesto, estimado especialista Gilbert, en estos momentos también recordar que nos saludan de Medellín, no se nos podía pasar este pequeño detalle. Eh, Queremos también por acá, vemos a José Antonio Restrepo haciendo también una afirmación. Lo importante es que haya los repuestos, porque hay marcas que es mejor comprar otra. No, por supuesto que en estas marcas podrán encontrar todos los repuestos que necesiten y recuerden contactarse directamente con Sodimac. Aquí a nuestro círculo de especialistas de constructor les brindarán lo mejor en repuestos y garantías. Vamos con algunas preguntas que nos hacen. Por acá tenemos a Jesús Hernando Torres. Vamos a hacer dos preguntas, estimado Gilbert. ¿Es normal que cuando estoy soldando a bajo amperaje, este se suba solo? Y por acá tenemos algunas otras como la de Andrés Doneis que dice, ¿las máquinas inversoras son más delicadas que las de transformador? Perfecto, muchas gracias a estas preguntas. Creo que tenemos tres aportes interesantes, o tengo tres aportes para darles a ustedes para que generemos ese grado de confianza. El primero, cuando yo les mencioné al inicio de la capacitación que tenemos una serie de beneficios o de condiciones óptimas al momento de adquirir estos productos, estamos hablando de lo que es el tema de garantía. Cuando hablamos de que estos productos tienen 2 años de garantía y 3 años de garantía en la línea Swayze, podemos generar ese grado de confianza. Tenemos servicios adicionales como el centro de servicio. A nivel nacional tenemos 22 centros de servicios directos de la marca Elite que a través de Sodimac podemos canalizar esta información y poderles brindar a ustedes todo ese apoyo, todo ese requerimiento. Tenemos un inventario muy alto en el tema de consumibles, en el tema de componentes electrónicos, que de otra manera pueden suplir esa necesidad al momento de tener daños en la máquina. Referente al consumo de las máquinas transformadoras con las máquinas inversoras, pues tenemos un consumo muy alto, muy significativo y que es ese valor adicional que tienen nuestras máquinas. Entonces hoy por hoy podemos decirles a ustedes que en la línea Elite y en la línea Swayze, pues es una tecnología totalmente distinta a lo que es un transformador. Vuelvo y les digo, el transformador es esa máquina brusca, robusta, pesada, que de otra manera nos limitaba al momento de realizar soldaduras, por ejemplo, como un 70-18, como un 60-10, que es una limitante que tiene el transformador. Hoy por hoy los inversores pues tienen esa característica puntual de poder hacer todas esas aplicaciones de soldadura sin ningún problema.
No sé si tenemos alguna otra pregunta o continuamos, digamos, ya viendo lo importante, lo ideal, referente a lo que son la programación de los mismos. Claro que sí, estimado Gilbert, tenemos dos preguntas muy importantes y llamativas. La primera la hace Jaime Andrés y dice, ¿cómo sé qué amperaje y qué electrodo usar para soldar diferentes espesores de metal? Y la segunda la hace nuestro compañero Fabio, ¿los electrodos funcionan de igual forma con un inversor? Muchas gracias y adelante, especialista Gilbert. Claro que sí, muchas gracias por esas inquietudes. Digamos que en primera instancia, las máquinas inversoras tienen una característica puntual y esto es muy importante que ustedes lo sepan. Nuestras máquinas inversoras en proceso MMA y SMW, que es el proceso especial de estos productos, tienen la característica puntual y tecnológica de mantener un amperaje constante. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que yo esté retirando o acercando mi electrodo, la máquina debe tener la capacidad de mantener ese amperaje. Fíjense que si yo lo retiro mucho, pues no va a fluctuar más de 10 amperios, por el contrario, debe fluctuar unos 2, unos 3, bueno, máximo unos 5 amperios. Pero esa es la capacidad que debe mantener la máquina para contener ese amperaje constante. Referente al tema de qué amperaje debo recomendar al espesor de material, pues digamos que hay una definición y un concepto básico, sencillo, con el cual ustedes se pueden guiar y es muy útil, les puede servir en su campo operativo. Entonces, para aquellos participantes que tienen el celular a la mano, que pueden hacer el ejercicio ahí práctico, pues es muy sencillito, vamos a darle la función de calculadora, es muy rápido, son ejercicios operativos con nuestra calculadora. Entonces simplemente sabemos que aquí en Colombia manejamos 5 clases de diámetros. Manejamos el electrodo 332, 1 octavo, 532, 316 y 1 cuarto. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo y todos me van a hacer ahí el ejercicio rápido. Vamos a ver si alguno de ellos quiere participar y me da la respuesta así rápida. Vamos a tomar en la función de calculadora, vamos a tomar el número 3 y lo vamos a dividir por 32 y vamos a ver qué resultado tenemos. Si alguno de nuestros participantes nos quiere aportar esa respuesta, magnífico. Vuelvo y repito, es tomar el 3 y dividirlo en 32. Vamos a ver qué resultado obtenemos. Digamos que la idea es que ustedes puedan tener claro el concepto de dónde sale eso o cuál es el principio básico de poder ajustar el amperaje de acuerdo al diámetro y de acuerdo al espesor de metal. Mientras esperamos la respuesta, pues básicamente lo que queremos hacer es ejercicio con los 5 diámetros. Entonces también vamos a tomar el 1 y lo vamos a dividir con el 8 y nos va a dar un resultado. El 5 con el 32 tenemos un resultado. El 3 con el 16 tenemos un resultado y el 1 con el 4 vamos a tener un resultado. Creo que ya tenemos alguna respuesta para el primer ejercicio. 3 dividido 32, ¿cuál sería ese resultado a nuestros queridos participantes? Así es, estimado Gilbert, la primera persona que respondió es John Alexander Barrios Buitrago y nos comenta que es 0,93, 0.93. Fabio Leonardo hace el mismo cálculo, pero nos agrega un 0, es 0,093. Por favor, estimado Gilbert, danos la respuesta correcta. Listo, el concepto dice que por cada milésima de pulgada que yo tenga de resultado, lo que debo hacer es ajustar un amperio. En resumidas cuentas, como nos dice nuestro participante, el resultado es 0.093, quiere decir que lo máximo que necesitamos en amperaje para soldar ese electrodo son 93 amperios. Y asimismo vamos a hacerlo con el electrodo 1 octavo, con el 532 y el 316. Ustedes van a tener resultados ahí donde ese indicador, vuelvo y les digo, después del punto, después de la coma, toman lectura de los 3 primeros datos y ese es el amperaje máximo que necesitarían para el diámetro del electrodo. Ahora bien, teniendo claro el amperaje máximo, de ahí para abajo viene la habilidad, viene la pericia, viene el conocimiento en la parte operativa para que el soldador pueda manejar esos rangos de operación. Máximo el resultado que les esté dando y de ahí para abajo pues debe ser proporcional al espesor de metal y a la habilidad que tenga cada uno de ustedes. Entonces, tomemos el último dato de nuestro participante, vamos a hacer el ejercicio en el diámetro más estándar que encontramos en el mercado, que es 1 octavo. 1 dividido 8, ¿cuál sería ese resultado? Así rápidamente, para entrar a la parte de programación de los productos.
1 dividido 8, vuelvo y les digo, vamos a tener en cuenta después de la coma los 3 primeros dígitos. Ese sería el amperaje máximo. ¿Cuál sería esa respuesta? Vamos a ver si hay alguno de nuestros participantes. Calculadora normalita, no tiene que ser calculadora especial, es un ejercicio muy sencillito. Es algo práctico que ustedes pueden hacer en el día a día y les va a ayudar mucho para tener como un lineamiento de cuáles son esos amperajes para aquellas personas que todavía no conocen cómo ajustar ese amperaje. Creo que ya tenemos alguna respuesta, vamos a ver rápidamente. 1 dividido 8, vamos a tener un resultado ahí. Así es, estimado especialista Gilbert, por acá nos están llegando algunas respuestas. Nuestros especialistas tienen la calculadora en mano y nos dan, John Alexander Barrios nuevamente responde de primeras y nos dice que es 0,125, el señor Libardo Antonio nos dice que es 0,125 y tenemos más respuestas como de Manuel Salazar, Jaime Andrés, Carman, Jesús Hernando Torres con 0,125, mientras que Manuel de Jesús Contreras nos dice que es 0,08. Por favor, danos la respuesta correcta, especialista. Listo, nuestra respuesta coincide con las primeras 3 respuestas, valga la redundancia, que son 0,125. Para la última respuesta vamos a corregir, no sé si de pronto hiciste mal el ejercicio, es simplemente dividir 1 dividido 8 y ahí te da la respuesta. Son 125 amperios para ese electrodo 6013, para ese electrodo 7018, para ese electrodo 6010 que necesitaríamos máximo. ¿Qué pasa si yo excedo ese amperaje? Pues las condiciones químicas y mecánicas del producto van a cambiar significativamente, entonces ese 6013 por encima de 125 amperios ya no va a tener la misma resistencia, se van a quemar los componentes químicos, las condiciones de operación o la uniformidad de la soldadura ya no va a ser la adecuada. Entonces cuando ya vamos por encima de ese cálculo, vamos a cambiar totalmente la operación del producto y ya no va a ser tan homogéneo con el material base. Entonces fíjense que tienen un ejercicio muy práctico, muy elemental para que ustedes puedan hacer ese cálculo real del amperaje máximo que necesitarían sin modificar las condiciones del producto para el cual está diseñado. Bien, teniendo en cuenta estos ejercicios prácticos, queremos mostrarles a ustedes otra ayuda importante y que ahí es donde viene la tecnología de nuestros productos Elite y Sweiss para garantizar esa efectividad de ese amperaje. Entonces tenemos máquinas referenciadas desde 140, 150, 200, 220 amperios enfocadas a los tipos de material que ustedes van a trabajar. Acuerden que en la línea Elite son máquinas especiales para soldaduras de mantenimiento. Esas soldaduras de mantenimiento son esos electrodos de inoxidable, esos electrodos de aluminio, esos recubrimientos duros, esas fundiciones, esas aleaciones que se pueden hacer con cualquiera de estas máquinas. Entonces vamos a pedir el favor aquí que la cámara nos acerque para ver cuál es esa tecnología que tienen nuestros productos, cómo las pueden ajustar ustedes y para que al momento de ir a Sodimac y vean estas máquinas tengan como los conceptos básicos o los conceptos mínimos de operación y programación y no nos vamos a sentir perdidos. Entonces vamos a mostrarles a ustedes la máquina más pequeña, la máquina más compacta que tenemos en la línea Elite. Es una máquina que se puede conectar a 110 y a 220 voltios. Es una máquina que nos entrega 140 amperios. Según el ejercicio que acabamos de hacer, es una máquina que se recomienda para electrodos de 332 porque tenemos 95 amperios máximo y tenemos un electrodo de 1 octavo con 125 amperios. No recomendamos electrodo de 532 porque ya sabemos que el cálculo no nos da. Entonces, ¿qué tenemos en esta máquina? Con este botón, que es un potenciómetro, la máquina me permite y me recomienda ajustar un amperaje y asimismo un diámetro de electrodo. A este tipo de tecnología yo lo llamo tecnología sinérgica. La marca Elite nos facilita esa operación para que yo no tenga necesidad de saber cuál es el amperaje sin hacer ese ejercicio que les acabo de enseñar, sino que básicamente a medida que yo muevo el amperaje, yo creo que la cámara nos está mostrando aquí también este valor de amperaje y de diámetro de electrodo que podríamos trabajar. Entonces fíjense que el concepto que yo les estaba dando a ustedes está referenciado a que menor amperaje, pues obviamente el diámetro del electrodo va a cambiar significativamente. Fíjense que con 96 amperios, de ahí para abajo vamos a trabajar electrodos de 2.4 o 362, que era lo que yo les recomendaba. Entonces es una máquina que nos facilita identificar el amperaje con el diámetro del electrodo a utilizar. Aparece el 2.0, pero como es una máquina europea, pues aquí en Colombia no manejamos electrodos de 2 milímetros, por el contrario manejamos es de 2.5
Entonces esto nos facilita poder identificar qué amperaje de acuerdo al diámetro del electrodo. También tiene unos valores ocultos que se activan oprimiendo el botón. Entonces aquí se ve la flechita que ajustamos el hot start, ajustamos el arc force y ajustamos el BRD. Cuando yo les mencioné a ustedes en las diapositivas que las máquinas inversoras deberían tener un voltaje en vacío para poder aplicar un 6010 o un 6011, pues ese voltaje en vacío se identifica porque al momento de prender la máquina, aquí ya hay un voltaje en vacío, que si por accidente yo llego a hacer puente con mi cuerpo, pues mi cuerpo tiene líquidos que en alguna medida son conductores de corriente, pues este voltaje en vacío que fluctúa acá, oscila entre los 55 y los 75 voltios, pues voy a tener una descarga muy fuerte, muy agresiva, que posiblemente me puede generar accidentes mortales, ¿no? Personas que tienen dispositivos electrónicos como los marcapasos, personas que tienen prótesis metálicas, pues este voltaje en vacío va a ser muy fuerte y no se recomienda trabajar aquellas personas que tienen este tipo de elementos. Aquí hay una tecnología que se llama BRD. El BRD hoy por hoy las empresas de seguridad industrial, en el tema de seguridad industrial, perdón, exigen que las máquinas tengan ese BRD y básicamente es una reducción de voltaje en vacío. La máquina internamente por tecnología hace que ese voltaje que yo les mencionaba acá de 55 a 85 voltios, activándolo, aquí le damos la función ON, entonces esos 55 a 85 voltios se reducen a 12 voltios, esos 12 voltios equivalen a la batería, a la carga de una batería de un carro, de una moto, entonces la descarga no va a ser tan fuerte, no va a ser tan latente y el BRD pues obviamente se recomienda para lugares de difícil operación donde tengamos mucha fluctuación de humedad, ejemplos pues trabajar o hacer reparaciones bajo tierra, la fabricación de un tanque en su interior, hace que de otra manera ese ambiente sea muy húmedo y que el BRD activándolo tenga esa disminución de corriente o de descarga eléctrica. Entonces tenemos la máquina más pequeñita, es una máquina que si la coloco de manera lateral pues fíjense que prácticamente la alcanzo a tomar con mi mano, es una máquina que es muy portable manejar, a pesar de verla pequeña, pues con 140 amperios, yo puedo hacer muchos tipos de soldadura, la soldadura 6010, la 6013, la 7018 y las soldaduras de mantenimiento que les mencioné a ustedes como son el inoxidable, como son el aluminio, el recubrimiento duro, la fundición, son algunos de los ejemplos. Tenemos otras dos máquinas que son también muy importantes, como son las 160 amperios y 200 amperios, entonces ya sabemos que con 160 amperios podemos trabajar electrodos de 332, electrodos de 1 octavo y electrodos de 532. Acuérdense que el resultado de 532, pues no hicimos el ejercicio, pero yo creo que ustedes muy activos tuvieron ese resultado, si no estoy mal creo que son 156 amperios, entonces tenemos 160, lo que quiere decir que con este producto podemos ir hasta un electrodo de 532, ¿listo? La misma tecnología aplica que en el 140, entonces a medida que yo ajusto mi amperaje, esta máquina ya está más centralizada para aquellas personas que tienen esa pericia, tienen esa habilidad y que ya conocen el amperaje de acuerdo a su metal a soldar o su espesor. Entonces, ¿qué pueden ajustar acá? En la letra A, pues ajustan el amperaje como tal, el valor oculto se hace oprimiendo el botón y cambiando la flechita, entonces aquí ya se ve qué espesor de metal estamos trabajando. Entonces, antes de hacer estas modificaciones, pues fíjense que son máquinas multiprocesos, son máquinas que pueden hacer más de dos procesos de soldadura. Tenemos la especialidad, cuando hablamos de LITEAR, son máquinas especiales para electrodo revestido con opción para TIC. En TIC vamos a tener la oportunidad de poderles dar otra capacitación para que conozcamos cómo funciona ese proceso, pero en el caso de hoy vamos a hablar de electrodo revestido. Entonces, aquí el indicador nos está diciendo que está en TIC, con esta flecha seleccionamos y pasamos al electrodo revestido, esta flechita que está acá. Entonces ya tenemos el amperaje, tenemos el espesor de metal que podemos hacer con esta máquina, miren, 6.4 o un cuarto que equivale al el espesor de metal. Tenemos el diámetro del electrodo que nos recomienda. Este nos recomienda hasta 1 octavo, pero vuelvo y les digo, por tener 160 amperios podemos ir hasta 532 respetando el ciclo de trabajo. Podemos ajustar un hot start, ese hot start es la capacidad que tiene la máquina de entregarme hasta el 50% del amperaje que yo tengo, que yo haya ajustado en un tiempo muy rápido de operación, 0.5 segundos, no alcanza ni el segundo, es muy agresivo y después se estabiliza. Eso facilita que electrodos como un 70-18, un 70-14, un 70-24 se inicie el arco con mayor facilidad. Y a su vez, para esos mismos electrodos que tienen un recubrimiento bastante fuerte, bastante grande, se puede ajustar el arc force. Entonces, para electrodos como el 70-18 a partir de la escala número 6, pues vamos a tener más estabilidad de corriente para evitar que el electrodo se apague. Entonces tenemos dos máquinas ya bien interesantes, 140, 160 amperios. Son máquinas que, vuelvo y lo repito,
sirven para la aplicación de soldaduras de producción, soldaduras de mantenimiento. Si ya tengo espesores de metal mucho más altos, mucho más robustos, pues ya pasamos a una máquina un poco más grande como es la máquina de 200 amperios. Fíjese que ella me está indicando 200 amperios. Es una máquina que se puede conectar al mismo que las anteriores en 110 voltios y en 220 voltios. Si yo la conecto a 110 voltios, pues es una máquina que va a estar limitada, no me va a entregar su amperaje total, sino que por el contrario solo se acerca a la tensión de alimentación, o sea 110 voltios, pero por tecnología alcanza a subirnos a 130 y 140 amperios. Entonces la mejor opción, la mejor recomendación es que en la línea de élite trabajemos nuestras máquinas en conexión a 220, vamos a tener mejor desempeño. Y lo mismo aplicaría para una tecnología sinérgica. Podemos ajustar, a medida que ajusto el amperaje, pues me selecciona el diámetro del electrodo y yo también puedo ajustar ARFOR, fuerza de arco, y el tema del BRD. Tenemos 140, 160, 200 amperios. Tenemos la máquina un poco más sencillita para aquellas personas que también ya incursionan un poco más en el mercado de la operación en línea, que no necesitan muchos ajustes de variables, sino simplemente la operación de la soldadura. Entonces tenemos nuestra máquina de 220 amperios con su panel de protección, su cristal de protección para evitar que en un golpe se dañe el potenciómetro o el selector de proceso. Son 220 amperios reales. La máquina por tecnología ya me predetermina ese Hogstar, ese ARFORCE y el BRD. Otra tecnología que tiene oculta la máquina y que ya viene por fábrica es la tecnología anti-stick. ¿Y en qué consiste el anti-stick? Cuando yo estoy haciendo mi electrodo sobre el metal base y por accidente se me queda pegado el electrodo sobre ese metal, pues las máquinas convencionales como un transformador, un transformador rectificador generan un corto interno, la máquina se va a dañar con facilidad. En nuestra tecnología Elite I6 pues tenemos esa tecnología que llama anti-stick, y lo que hace la máquina es reducir todo su amperaje de manera inmediata, de tal manera que yo pueda desprender mi electrodo con facilidad y que la máquina no tenga ningún daño. Entonces esto aplica para aquellas personas que todavía no tienen esa pericia, esa habilidad y que están incursionando en el campo de la soldadura. Y tenemos la máquina un poco más avanzada en tecnología, está muy por encima de la línea Elite, que es la marca Sweiss. La marca Sweiss es la marca Plus de nosotros, la marca que maneja Sodimac para poderles entregar a ustedes muy buena tecnología con muy buenas características de operación. Entonces es una máquina multiproceso. Además de trabajar dos procesos manuales, trabaja dos procesos semiautomáticos. Eso se requiere otro dispositivo, pero lo importante de esta máquina es que tiene un panel full color que es muy atractivo para todos nuestros clientes porque puedo identificar todas esas variables que son importantes para mí. ¿Cuáles son esas variables importantes? Pues que con esta flecha yo puedo seleccionar los procesos de soldadura. Entonces la figurita está en color rojo, quiere decir que la máquina yo la tengo programada para MMA o electrodo revestido. Entonces con estas variables yo puedo, con este botón puedo ajustar variables como son tipo de electrodo. Tenemos 2X y 18, aplicaría para un 70-18. Tenemos 2X y el 10, aplicaría para un 60-10 o un 60-11. Tenemos 2X y un 13 que aplicaría para ese electrodo convencional, que es el que encontramos en el mercado, como es el 60-13, la carpintería metálica, etcétera, etcétera. A medida que yo muevo el amperaje, la máquina automáticamente me recomienda el espesor de metal, el diámetro del electrodo, ya sea en milímetros o en fracciones de pulgada, y en la parte de arriba la máquina me ajusta ese Hogstar y esa fuerza de arco. A este tipo de tecnología lo llamamos Easy Tune o fácil ajuste. Entonces esto va a garantizar que la máquina, con el simple hecho de mover el amperaje, ya me regula todas esas variables, y yo lo único que tengo que tener presente es el espesor de metal, saber cuál es la dimensión, y así mismo yo puedo seleccionar mi amperaje. Además de eso, pues esta máquina ya cuenta con esas tecnologías como son el modo economizador. Algunas de las máquinas en la línea de Elite pues van a mantener su sistema de ventilación constantemente prendido en la operación, y esta máquina se puede activar ese modo eco de tal manera que el sistema de ventilación se activa cuando la máquina lo requiere. En ese momento pues no creo que lo alcancen a escuchar, la máquina apagó su sistema de ventilación porque no está operando, porque no hay ningún componente que requiera refrigerarse. Entonces fíjense que la línea Sweiss también es una de nuestras líneas importantes, porque esta marca es esta tecnología que tenemos al alcance de ustedes, que les va a facilitar en mayor demanda esa operación de soldadura. Tenemos conectores de acople fácil, de acople rápido, que lo que hacen simplemente es, con nuestro acople tipo macho, de entrar en el acople tipo hembra,
darle medio giro y conectar el cable y ya no va a tener ningún problema de tener terminales, mariposas o condiciones adversas dificultando esa operación de soldadura. Entonces, dentro de esta capacitación les queríamos mostrar a nuestros clientes de Sodimac que tenemos herramientas muy útiles. Ya saben que la máquina de soldadura es una herramienta supremamente importante para realizar esas aplicaciones que hoy tenemos en mayor demanda. Ustedes saben que Colombia es un país que está en proceso de desarrollo. La fabricación de estructuras, la fabricación de carpintería metálica, la fabricación de tanques, de oleoductos, de gasoductos, tiene un porcentaje muy alto y se requiere obviamente el talento humano, los soldadores que tengan esa habilidad, esa pericia, ese conocimiento, que vaya muy de la mano con la tecnología. Entonces Sodimac les quiere traer a ustedes tecnología a la vanguardia para que ustedes puedan seleccionar la mejor máquina, para que adquieran ese conocimiento práctico, ese conocimiento teórico que yo les pude regalar en esta hora y que obviamente lo pueden poner en práctica y pues que está al alcance de ustedes. No sé si para finalizar la capacitación tenemos una o dos preguntitas para finalizar y poderles dar la mejor respuesta o la mejor indicación. Así es, estimado experto Gilbert, muchas gracias por tan profesional capacitación y por explicarnos todo acerca de las tecnologías de nuestros equipos Elite y Swayze. Tenemos dos preguntas muy importantes que podemos unir en una y son, ¿cuál máquina recomienda el experto para un principiante? Un principiante, ¿qué máquina puede empezar a usar de las que nos acaba de mostrar? O si hay alguna otra referencia que de pronto puede encontrar en Sodimac que podría usar siendo un principiante. Perfecto, tenemos entonces este ramo de referencias en máquinas de soldadura, donde lo que hacen es entregarnos tecnología, donde podemos predeterminar con algunos conceptos básicos, pero si definitivamente yo no tengo ese conocimiento, quiero arrancar desde cero, la mejor opción sería la línea Swayze. La línea Swayze es la que nos permite, y vamos a hacer el ejercicio aquí rápidamente con la pantalla, perdón, para identificar que a medida que yo muevo mi amperaje, vamos aquí a hacer un recorderis, pues esta persona que no conoce de cómo ajustar un amperaje, simplemente hoy lo repito, es tomar la medición de ese metal donde voy a soldar, ajusto mi amperaje y la máquina ya me regula ese espesor. Entonces, para aquellas personas que quieren incursionar en el mercado, la mejor recomendación para realizar la soldadura sería nuestra línea Swayze en la 2050, que tiene ese ajuste que se llama ajuste fácil. Experto Gilbert, muchísimas gracias por toda la información que nos brinda. En estos momentos queremos darle gracias a todos ustedes también por la participación, por esa participación tan activa y por estar presentes en nuestra capacitación aquí en Constructor Colombia. Recuerden que si desean conocer algún tema de precios, características y demás de los productos que acabamos de mostrar y toda la línea que encuentran en las marcas Elite y Swayze, podrán visitar la página web de Constructor o también acercarse a su punto de venta más cercano y allí uno de nuestros asesores les estará brindando toda la información acerca de esta gran maquinaria como lo es Elite, como lo es Swayze y también algunas características que de pronto olvidaron tomar nota a lo largo de la capacitación que nuestro experto Gilbert podrá compartir con ustedes también o nuestros expertos en los diferentes puntos de venta podrán compartir con ustedes para que tomen la mejor decisión y lleven la mejor herramienta, el mejor equipo inversor a su taller. Aquí queremos hacer un recorderis. Recuerden que los diferentes amperajes, los diferentes voltajes los encuentran en las diferentes máquinas y equipos para diferentes usos y también diferentes tipos de electrodo. Agradecemos a nuestro experto Gilbert Torres, a todos nuestros especialistas y expertos que están aquí con nosotros conectados, 73 personas, 74 tenemos en estos momentos. Queremos agradecerles por llegar hasta el final de esta capacitación y recuerden que muy pronto a través de nuestras redes sociales estaremos anunciando una próxima capacitación para que usted sea todo un experto en su taller. Constructor Colombia al lado de ustedes
y con nuestro experto Gilbert Torres, queremos despedirnos y darles una feliz noche. Agradecerles también por absolutamente todo, por esa conexión y por esa participación tan activa en los comentarios de nuestra fanpage de Facebook. Muchísimas gracias a ustedes, Darío Melchor, Andrés F. Coro Garzón, Manuel de Jesús Contreras, Carlos Ochoa Jiménez, Edgar Sánchez. Nos vemos en una próxima oportunidad y chao, chao.